Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde nos estén acompañando. Sean todos bienvenidos al Instituto Chalén y a esta gran entrevista que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Como anunciamos, hoy nos acompañan dos personas muy queridas para mí, el doctor Mario Javier Sabán y la investigadora y profesora Marisa Ventura de Sabán. Una pareja increíble, la cual tengo el privilegio de poder llamar amigos. Y me gustaría presentarlos. Marisa nació en Buenos Aires, Argentina, es licenciada en Ciencias Políticas y por más de 25 años fue alta ejecutiva de la industria farmacéutica. Siguió formándose en las universidades de Harvard, en Miami, en Torquato de Itela, y bueno, en 2017 dejó la vida corporativa para dar espacio a su dimensión espiritual. Ha viajado incansablemente por Europa para realizar sus investigaciones y recoger santuarios dedicados a María Magdalena, tanto en países cátaros como en Magdala, por supuesto en Israel. En 2019 escribió su primer libro, Sola entre ellos, el cual es un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena. ¿Okay? Marisa brinda conferencias, seminarios en Latinoamérica, en Europa y es parte integral del equipo de docentes del Instituto Chalén. Igualmente, Mario también nació en Buenos Aires, Argentina, es investigador y divulgador de la Cábala, que es la espiritualidad judía, el misticismo judío. Ha publicado 22 libros de historia y pensamiento judío, 10 de los cuales ha dedicado a la Cábala. Tiene 6 doctorados, es doctor en filosofía, antropología, psicología, historia, teología y matemáticas aplicadas. Es director y fundador de la prestigiosa Escuela de Cábala, la cual, por cierto, soy orgullosamente estudiante, donde a través de sus programas de diplomado y maestría prepara a los futuros maestros de Cábala a nivel internacional. Bueno, hoy tengo el placer y el honor de ser la primera a entrevistarlos sobre el lanzamiento del libro que escribieron juntos, Amor en Magdala, el cual es sin duda la historia de amor más fascinante de los últimos 2000 años. Bienvenidos, queridos amigos, es un honor tenerlos nuevamente con nosotros en el Instituto Chalén. ¿Cómo están? Gracias, muy bien, muy bien. Dejo la palabra a mi esposa Marisa, porque tiene mucho para hablar, mucho para decir, así que yo voy a estar feliz de que comiences. Bueno, no, gracias, Jusi. Para nosotros es un placer, una felicidad estar aquí hoy contigo y con toda la gente que nos está acompañando. Es un día muy especial porque, bueno, para nosotros el lanzamiento, digamos, oficial de Amor en Magdala, y más en una fecha importante como es el 22 de julio, tiene mucha significación. Además que es el libro número 22 de Mario, coincidentemente, con lo cual algo del SOD y el secreto hoy se va a develar. Aquí. Bueno, Así es. mucha gente sabe mi regresión natural que yo tuve en Zúrich con Godofredo, así que es un tema muy importante. Pocos conocen que Godofredo, que murió el 19 de julio, el 20 de julio, entre el 19 y el 20 de julio, fue enterrado porque él quiso pedir el 22 de julio. Entonces, nos enteramos yo creo que hace un año cuando estábamos investigando para el libro, así que la verdad que no, muy felices porque bueno, este libro tiene mucho, bueno, yo te diría todo, ¿no? El sentimiento nuestro y el recorrido que nosotros hemos realizado. Y es algo para mí muy nuevo porque yo mis sentimientos siempre me los he guardado para mí en mi vida privada. Siempre he tomado todo desde el punto de vista intelectual y claro, esto es un develamiento del SOD de mis sentimientos que al principio me costaba mucho, ¿eh? Y yo decía, wow, la gente se va a enterar de sentimientos interiores, qué fuerte esto. Así Qué lindo que compartan con nosotros la historia, esta historia tan grande de amor y de unión
que, bueno, pues yo tengo el privilegio de haber leído el libro anteriormente y pues les puedo contar, ¿no? De hecho, si me permiten, yo quisiera iniciar la entrevista contando ¿Mm? a la gente, Mario, Marisa, que el libro Amor y Magdala, perdón, es una bitácora de viaje. Un viaje Ujú. de amor, un amor del siglo primero, como bien expresaron ustedes, en el siglo XXI, ¿no? Quiero contarles a los futuros lectores, que seguramente ya vi que hay muchos que están ya preguntando dónde lo pueden conseguir, que encontrarán un recorrido lleno de magia, de historia y pasión en las páginas de este libro. Los autores aquí presentes proponen un mapa espiritual, la dimensión del árbol de la vida en sintonía con los sitios arqueológicos históricos, más bien, de la tierra de Israel, mostrando que el amor fue, es y siempre será la fuerza fundamental del universo. Y con esto quiero abrir con la primera pregunta, y ya que esta obra fue escrita con el corazón, ¿verdad? Y nos revela su experiencia personal, como nos estaba platicando Mario, quisiera preguntarles cómo nació la idea del libro Amor y Magdala. Bueno, empiezo yo. Creo que tenés que Mario es muy empezar. caballero, entonces siempre me da la palabra a mí. Bueno, Amor y Magdala nace inicialmente con un escrito mío cuando yo lo conozco a Mario. Entonces yo sentí la necesidad de empezar a escribir ese primer encuentro que tuve con él, donde yo voy en Buenos Aires a una entrevista, a una conferencia de Mario, que él había estado haciendo una gira por Estados Unidos y Latinoamérica, y esa era su última conferencia que daba en Buenos Aires. Entonces, lo voy a ver, escucho su conferencia, nos quedamos charlando, yo le llevo mi libro de regalo, y a partir de ahí empezamos a escribirnos y a estar en contacto, primero todo un intercambio intelectual de información, de compartir libros, y bueno, como se da o se nos dio a nosotros naturalmente, una cosa fue llevando a la otra, y yo sentí la necesidad de empezar a escribir, de empezar a contar esa historia. Al poco tiempo yo vengo aquí a Barcelona y decidimos ir a hacer un primer viaje a la ruta del Cister, que la orden del Cister nace en el sur de Francia, es una orden muy apreciada por mí en lo personal, y tiene su espacio y su circuito en Cataluña. Y a partir de ahí empezamos a ir con cabeza de investigadores los dos, a descubrir algunas cosas que yo quería ir a ver y otras que surgieron a partir de ese recorrido. Y ahí es como que, no sé, naturalmente se dio de continuar el relato y de seguir hablando, ¿no? Y de seguir escribiendo y profundizando, hasta que después de ese pequeño viaje inicial, en el mes de allí de octubre del 2019, decidimos que a los pocos meses íbamos a ir a Israel. Y bueno, yo no había estado nunca, entonces para mí era muy fuerte ir a la tierra de mis ancestros, de María Magdalena, de Jesús, con lo cual creo que el libro lo que refleja, como vos bien dijiste, es esto, no es una bitácora de viaje, porque decidimos empezar a registrar lo que íbamos sintiendo, lo que nos iba pasando y lo que íbamos descubriendo, porque Mario había ido muchas veces a Israel, sin embargo, él me decía, esta vez es un viaje nuevo, es un viaje diferente para mí, no es el viaje que hago habitualmente. Entonces, cuando uno va con ojos nuevos, con ojos de niño, te dejas llevar y te dejas guiar, y bueno, nos hemos ido sorprendiendo y a partir de ahí decidimos que teníamos que compartir esta experiencia y poner en el universo lo que habíamos vivido. Y así, bueno, y así nació, ¿no? No, y además la propuesta que Marisa me hace, porque la que empieza a escribir el libro es Marisa, ella da el puntapié inicial de todo esto, y yo no sabía cómo, digamos, cómo entrar, porque además siempre me resistí a escribir novela. De hecho, me resistí a escribir novela y me resistí a leer novela. Siempre leo ensayos, ya soy como muy aburrido, me la paso leyendo ensayos. Y todo el mundo decía, bueno, Leo en su momento, mi amigo Leo decía, realmente tendría que ser novelada la investigación del judaísmo de Jesús que había salido. Y bueno, yo pensé y siempre me negué
Me negué, siempre en la vida me negué a dos cosas, a los idiomas y a la novela, pero parece que esta clipada de la novela la he superado. Muy Este bien. porque Marisa me dijo, tienes que intentar ver si puedes escribir novelado, como novela histórica. Y hice unos primeros escritos, recuerdo, y dije, bueno, te los voy a leer a ver qué es lo que te parece. Y la verdad que, bueno, no me salieron tan mal. Yo voy a contar, porque Mario es muy humilde. Cuando empezamos, me dice, bueno, pero ¿cómo haríamos? Bueno, entonces hicimos nuestra ruta de viaje. Entonces dije, vamos a recordar qué sentimos, qué vivimos. Yo ahí había ido tomando nota en distintos lugares y fuimos recordando. Y Mario me dice, bueno, yo voy a hacer un primer escrito ya no me acuerdo cuál fue el primero, hace un primer escrito, me dice, te lo mando, no sé si te va a gustar. Yo me maravillé en lo que él escribió. Le dije, Mario, esto es una cosa increíble, porque primero, con todo el conocimiento que él tiene de la historia, recrear, creo que lo primero que escribimos fue en conjunto, porque íbamos escribiendo como a dos manos, él por su lado, yo por el mío, después juntábamos. Entonces, cuando él me manda su primer escrito, a mí me conmovió lo que él escribió. Primero porque un escrito hecho desde el corazón absolutamente, no estaba atravesado por la intelectualidad, que a veces pierde la espontaneidad cuando se le pone tanta cabeza. Y me acuerdo que él escribió sobre el primer encuentro de Jesús y María Magdalena en la sinagoga de Magdala. Y yo lo empecé a leer y le dije, Mario, vos tenés un tesoro en tus manos, además que ya lo sé en su corazón, pero Wow. mirá cómo escribís. Le digo, no podés parar. Y a partir de ahí le empecé a dar tarea. Y me decía, dame más. ¿Qué más escribo? Sí, sí. Empecé a tener Bueno, una tía arreglada, porque claro, Sí, yo no sabía cómo, digamos, cómo iba a ser la estructura del libro. Bueno, yo creo que la estructura la supimos en mitad de sí, camino, claro. pero realmente me acuerdo ese escrito de la sinagoga de Sí, Magdala, me acuerdo bien, porque, claro, yo tantos años estudiando el judaísmo de Jesús, tantos años estudiando a los primeros seguidores judíos de Jesús, qué podían ver, qué podían pensar. Es realmente un libro que si alguien quiere buscar aquí teología no la va a no. encontrar, porque queda claro que de teología nada, porque no hay un tema de teología, ok. hay un tema como de experiencia. La verdad que yo lo que hice es realmente sentirme en el siglo I y bueno, indudablemente es como que pude vivir el siglo Mm. I y pude como seguir, digamos, yo creo que en ese primer escrito yo estaba en la sinagoga de Sí, Magdala escuchándolo a Yoshua de Nazaret, me queda claro de que yo sentía, por ese motivo yo creo, me salió bien porque en verdad fueron como regresiones, fueron fueron como regresiones. regresiones mías al siglo I que Wow. resultaba muy conmovedor porque estaba metido yo dentro de las escenas, realmente, ¿eh? Increíble. Les voy a interrumpir tantito para enviar un saludo a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Hay mucha gente conectada en Face. Mario, Marisa, si no tienen ahí la conexión, les comento. Y bueno, a ver, yo hice una breve presentación y comenté que el libro es una bitácora de viaje, pero también cabe mencionar que no es solo la bitácora de viaje de Mario y Marisa, hay otro tema, ¿verdad? Que es el tema Jesús y María Magdalena. Pero me gustaría que ustedes mismos pudieran contarnos un poco de qué se trata el libro en Ujú. sí. Sí. Bueno, el libro en realidad, si bien es una bitácora de viaje, pero de ahí tomamos la experimentación, lo que vivimos cuando estuvimos en Israel juntos, en realidad son dos historias de amor en paralelo, que se van develando una tras la otra. Entonces, es un libro muy íntimo, porque verdaderamente es un libro escrito desde el corazón, y quisimos hacerlo adrede de esta manera, no quisimos intelectualizarlo, como dice Mario, aquí teología no se va a encontrar, porque vamos contando nuestra historia de amor, cómo nosotros nos conocimos y cómo nos descubrimos y qué nos pasó, y entre medio está la historia de amor de Jesús y María Magdalena. Una historia muy fuerte, una historia donde ya en lo personal yo no tengo ninguna duda que ellos han sido compañeros de vida, que han sido esposos sagrados,
que realmente han sido espejos, almas gemelas. Entonces, fue realmente muy fácil escribir el libro, porque cuando uno escribe desde el corazón, y además teniendo el conocimiento de la historia previa y de habiendo investigado, tanto Mario muchísimo, por supuesto, la vida de Jesús, y en mi caso la de María Magdalena, todo fluyó de manera muy natural. Prácticamente, creo yo, no hemos tenido ninguna disrupción con respecto a los conceptos. No recuerdo No, si quizás en el modo de redacción, pero no, no, en ningún momento hubo, no, disrupción ninguna, solamente no, que, claro, tuvimos que trabajar en la organización del libro, pero disrupción no no, hubo ninguna, porque siempre la columna vertebral fue ese sentimiento que atraviesa todo. A mí, claro, como vengo tanto de la historia, me costaba como realizar cambios, y en un momento recuerdo que le digo a Marisa, pero esto ya no puede ser en el siglo I. Este libro tiene que terminar en el siglo IV. Y entonces dije, ¿pasa algo que voy al siglo IV? No, si es una novela histórica, puedes ir al claro, siglo que quieras, puedes ir al siglo que quieras. Entonces dije, voy al siglo IV. Esta obra tiene que terminar en el siglo IV porque estoy viendo la escena. A mí claro. lo que me Y pasaba yo era que estoy viendo a Mario como niño chiquito con juguete nuevo, ¿no? yo ahora que descubrí una novela histórica, voy a seguir en el ensayo. Voy a seguir en el ensayo, pero bueno, he descubierto una faceta mía que realmente es muy, muy fuerte, ¿no? Pero es verdad que fue muy bonito ir plasmando nuestros Ujú. sentimientos personales e ir de algún modo, claro, porque estuvimos, fíjate, el sur de Francia, que es básicamente, porque aquí lo que coincide, y me parece que también es importante señalar, es que Marita fue buscando, ¿no?, la Orden del Cister en el sur de Francia y todo el movimiento cátaro, mientras que Lunel, Narbona, estuvieron los grandes centros de la Kabbalah. No es casualidad. Y además Galilea, nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Safed, el movimiento de Bar Yochai, el movimiento místico, y todo el tema de Jesús. La cábala no, yo no sé si entró aquí, pero sí un árbol de la vida quisimos poner para que ordene un poco cada una, es decir, queríamos buscar, la idea que se nos ocurrió, muy loca, pero creo que funcionó, Sí. esta idea loca, era ver si las parábolas o los momentos de Jesús y María Magdalena podían ser identificados dentro del árbol de la vida. Ok. Y creo que lo hemos logrado, los hemos identificado. Nos Ujú. costó también, esta parte nos Sí, costó, porque a veces no nos quedaba claro en qué dimensión, pero quedó muy bonito también el diseño. Le agradecemos mucho a Gio sí, Sarmiento, que es la sí. diseñadora tanto de la tapa como del, porque Árbol de la vida. realmente la tapa es... Es hermoso. Quedó preciosa. Desde el primer momento que me compartió Marisa, me salía corazones de los ojos. Qué linda. Preciosa. Está preciosa y sobre el árbol de la vida que encuentro en las primeras páginas del libro, ahorita les voy a hacer una pregunta. Primero quisiera saber cómo fue esta experiencia de compartir el escribir el libro juntos. Si nos pudiera comentar, ¿lo escribieron todo el tiempo, estaban juntos o estaban por separados, luego se juntaban, discutían? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, escribimos por separado porque cada uno tiene su estilo de escritura, pero encontramos un estilo muy afín los dos. Yo estaba más volcada a la experiencia, a lo que habíamos vivido, Mario más a la parte de las regresiones y a las cuestiones históricas. Entonces, los dos somos muy estructurados en nuestra vida y muy ordenados. Entonces, cuando yo le asignaba una tarea a Mario, porque yo era la que iba haciendo como la columna vertebral, teníamos tiempos, Mario siempre cumplía sus tiempos, yo cumplía los míos, yo hacía la revisión, la corrección, y después lo veía Mario de nuevo, y por supuesto que hemos tenido encuentros presenciales. Un día no me acuerdo dónde íbamos, y volvíamos, habíamos ido a pasear, y yo tenía el libro impreso, ¿no?, en una fotocopia, y me acuerdo que veníamos en el auto, y yo se lo fui leyendo, y nos encantaba lo que leíamos. Entonces, no nos olvidemos de poner esto. Lo que tiene el libro es muchas situaciones de cosas que vivimos, cosas que nos llamaron la atención estando tanto en Israel, estando en Jerusalén, nos han pasado Sí, circunstancias muy situaciones muy bonitas. sorprendentes en el Santo Sepulcro, esa fue muy fuerte, después
yendo A a Galicantus. Belén. Lo de Galicantus también, tuvimos una experiencia. Tengo que contar la Contá, experiencia. porque esa fue... La experiencia de Galicantus la tengo que contar porque yo no creía estar en esa experiencia. Es decir, tuvimos una experiencia, íbamos andando hacia lo que era la casa de Caifás y Anás, de los sumos sacerdotes, que en Israel se conoce, ahí está Linnea Volpi, nuestra amiga que lo sabe, la iglesia Galicantus, donde cantó 3 veces, ¿no? Donde Pedro negó a Jesús 3 veces. Y caminando, no sé, era temprano por la mañana, pero bueno, estábamos caminando y de repente oímos los dos, un sonido y dije, este es un sonido... Un gallo. Un gallo. Le dije, esto es muy raro. Bueno, una vez puede pasar. A los 2 metros, la segunda vez, y antes de llegar la tercera. Y no hubo cuarta, porque dije, bueno, si hay cuarta, se anula esta histórica, ¿no? Se anula esta simbología. Dije, sí, no puede ser que estemos entrando aquí, y 3 veces cantó el gallo mientras pasaron cosas muy raras durante el viaje, que no son raras, claro, son estas sincronicidades junguianas que Gabriela Milatich las puede explicar, pero nos pasaron mucho durante todo el viaje, ¿eh? Nos pasaron cientos de veces y las hemos registrado, por supuesto. Porque sí, es muy fuerte cuando uno, además, en este tipo de viajes, por ahí son viajes más místicos, no vas como turista a conocer una ciudad cualquiera. Probablemente uno va en busca de algo, esperar, ver qué sentís, con qué te conectás, qué te sorprende. Y nosotros íbamos en esa calidad, ¿no? de peregrinos y de dejarnos sorprender por lo que iba pasando día a día. Fuimos con mucha felicidad, muy abiertos a conectarnos con la naturaleza, con ese aire, con esos olores de esa tierra. Entonces, pero sí, ahora me estoy acordando de... Mira, hay tantas anécdotas contadas en el libro. La de la iglesia de María Magdalena. Yo me estoy acordando de otra también anécdota. No, por eso, el libro está lleno de cosas que nos pasaron. Cuento esto y te dejo que nos preguntes lo que quieras. Llegamos a la iglesia de María Magdalena. ¿Te imaginas y se imaginan todos los que están acá con nosotros lo que era para mí estar ahí, en ese lugar, en su tierra, donde ella vivió? Bueno, llegamos y abre la puerta una monjita, salen unas mujeres y cuando yo voy a entrar, ella dice algo en hebreo y Mario contesta, y yo no entiendo, por supuesto. En el momento en el cual yo voy a entrar, la monja me agarra del brazo fuerte y me mira y me dice, ¿cómo me dice, mi amor? ¿Católica u ortodoxa? Y yo me quedé y yo le dije, cristiana, no sé qué contesté, me dijo, bueno, usted se tiene que ir, no puede entrar, tiene que venir otro día. Yo salí con una desesperación, le dije, ¿cómo no nos dejan entrar? Bueno, nos tuvimos que ir, al día siguiente me llevé un pañuelo para pasar como ortodoxa, por si no me... Dije, yo no vine hasta acá para no poder entrar a la iglesia. No, lo que pasa es que lo que sucedió es que aparentemente hay horarios de misa para los ortodoxos. Claro. Y yo estaba ahí, la monja nos pregunta, yo le voy a decir a la monja, ¿soy judío? Directamente. No íbamos a entrar. Y esa, la iglesia católica, tampoco entró, con lo cual igual quedábamos fuera, ¿no? Pero esto en la tierra de Israel pasa, a veces uno idealiza, digamos, cómo te van a recibir, que una monja muy misericordiosa te va a abrir y te cierra la puerta. A mí en varios viajes a Israel pasan estas cosas, ¿no? De que uno también... entra en la realidad de lo que es el país, ¿no? Yo me acuerdo que había llevado en un momento, hace muchos años, un grupo al Monte de las Bienaventuranzas y la monja italiana católica nos dijo no pueden pasar, se cerró el horario. Y entonces, claro, yo dije, como Dios tiene horario. Estas cosas pasan muy habitualmente. Aquí le pasó con una monja ortodoxa, a mí me ha pasado también en las Bienaventuranzas. Al final queda claro que también hay una realidad, ¿no? Y que uno a veces idealiza, y tiene que estar en lo cotidiano, y nosotros creo que estuvimos en lo cotidiano, y eso cotidiano también está reflejado como lo cotidiano del siglo I, sin caer en algo burdo, sin caer en algo pero algunas cuestiones cotidianas del siglo I también se muestran dentro de la obra, porque queríamos como idealizar, de hecho, imagínate que yo en la recreación histórica de novela histórica, realmente hice unas interpretaciones de los milagros de Jesús que Marisa, que viene de la tradición cristiana, se horrorizaba de lo hereje que era mi interpretación de los milagros. Pero yo te digo algo,
salieron geniales los milagros, aunque Marisa se horrorizó. No, Se pero horrorizó porque dijo, esto no es milagro, decía, esto no es milagro. Dije, esto no es milagro, pero la gente va a entender este milagro Claro, de la realidad. Eso sí. me acuerdo, que ella decía, ¡ay, esto no es milagro! Y yo decía, ¡ay, qué bueno! Esto es muy herético. No, pero también, el libro desafía, por supuesto. Partimos de la base del amor entre Jesús y María Magdalena, con lo cual ya es desafiante desde ese lugar, es desafiante con mucho respeto, es desafiante con alegría, con simpatía, con amor, pero claro, es un libro que es para mentes abiertas, ¿eh? Porque imagínate, ya así tenemos a es. Amor y Magdala y los tenemos a ellos dos acá, eh, ¿no? Como arquetipos los dos, entonces es un libro Sí, que, una persona muy católica que no, entienda no, el milagro de claro, un modo muy dogmático puede llegar a sufrir un claro, poco porque los milagros que yo relaté tienen una racionalidad, sí. tienen una comprensión que para mucha gente le quita la idea de milagro, cuando en verdad yo, y creo que esto es mi influencia de la mística hebrea, la cuestión del milagro no es lo milagroso, sino que haya ocurrido en ese momento, que se haya podido dar. Entonces, yo creo que el lector va a ver una racionalidad, si se quiere, en el milagro, que un lector quizás católico que entienda el milagro de un punto de vista muy cerrado, se puede llegar a sorprender. Sí, Imagínate, se sorprendió en Marisa cuando me dice, me sacaste lo milagroso del milagro. claro, porque él le da una vuelta, Claro, que bueno, hay que leerlo, y está muy bien lo que hace, pero cuando uno viene de una tradición de muchos años, y por supuesto que después con una cabeza muy abierta, y está bien lo que él escribió, a mí me gusta, si no el libro no estaría aquí, o sea, todo lo que está escrito en el libro fue consensuado, eh, y estamos felices con el resultado. Por eso digo, es un libro que es un libro básicamente que habla de amor, un libro muy íntimo y donde contamos todas estas experiencias, ¿no? Porque nos pasaron muchas cosas. Y en sí, poco tiempo, Marisa, y es muy lindo también que un poco lo que me están contando, el factor sorpresa, que ustedes estuvieron abiertos uh-huh, y este tema de que puede entrar, no puede entrar, los horarios, esto, el otro, es como que fueron a aventarse al vacío, a ver qué esperaba un poco y vivir esas experiencias de forma totalmente abierta a ver qué iba a pasar y me parece increíble que hayan podido hacerlo y vivirlo de esta forma, ¿no? De hecho, uh-huh, te diría también que muestra una espiritualidad muy abierta, porque más allá de los sitios judíos y cristianos, hemos tenido una anécdota con nuestro chofer musulmán, que es muy fuerte su Hussein, participación, Hussein, porque en un momento estábamos los tres, cada uno que venía de otra tradición, y los tres tuvimos un momento de convergencia hacia Dios, los tres muy fuerte, donde Hussein, que era como, yo diría, la pata islámica que nos faltaba, sí, se nos hizo muy amoroso con nosotros, el que nos llevó a Belén, y se integró, digamos, uh-huh, porque sentíamos que está bien, ¿no? La ruta judía por un lado, cristiana por el otro, pero esta pata del Islam es como que en realidad parecía que no iba a aparecer, y de repente por casualidad, y también está relatado en el libro cómo aparece, sí, aparece Hussein con una sensibilidad espiritual, este chofer tan sí, amoroso, Qué que hermoso. y en ese momento yo particularmente, lo dijimos luego, uh-huh, dijimos, aquí ya hay una hermandad, aquí ya está Dios claramente, porque ya había una unión de los tres, ¿no? Ya había una sí. unión Qué de los tres, lindo. y esto está también puesto ahí, como diciendo, si algo nos estaba faltando, que era esta gran religión monoteísta, que es el Islam, también el arquetipo de Ismael, si se quiere, también vino y también apareció, Uh-huh, y fue muy Qué fuerte para lindo. sí, nosotros, sí, ¿no? ¿Te gustó, sí, verdad? es Como, verdad. y del miedo que Sí, teníamos también. no, porque La además gente se está poniendo súper curiosa con todo lo que están contando. Dice, ¿qué será este libro? Y bueno, y te digo, es un libro chico, porque lo mm, hicimos, como yo lo cargo a Mario, mi amor, le digo, no es una tesis doctoral, no tiene 500 páginas que sepan, porque un libro escrito con el corazón, un libro que relata un viaje también de descubrimiento espiritual, un viaje de amor, estas dos historias, eh, tiene que ser lo que tiene que ser. Y nosotros llegó un momento que dijimos,
esto es lo que queremos contar, esto es lo que queremos poner en el universo para todo el que quiere leerlo, y lo que Mario decía de Hussein es cierto, y de hecho nos pasó que él nos llevó una noche saliendo de Jerusalén, nos lleva al hotel, y al día siguiente, después que nos pasa este episodio del gallo en Galicantus, llegamos a la iglesia de Lo vemos Galicantus a él. y él baja de su auto y empieza, amigos, amigos, a saludarnos, y ahí arreglamos para que al día siguiente nos lleve a Belén. Nos reconoció, y bueno, y al día siguiente él nos llevó a Belén y también ahí hubo un episodio. Curioso, otra coincidencia, ¿no? Porque Sí. era un taxista más de la ciudad de Jerusalén, Sí. que cuando llegamos a Galicantus, él nos llama diciendo amigos, amigos, y luego tuvimos conversaciones con él muy sentidas, muy profundas, que él de alguna manera dice, somos todos hermanos, decía, nunca voy a entender las guerras, decía él, y le digo, yo tampoco, nadie entiende las guerras, y fue una hermandad muy fuerte. Muy tenemos el contacto con él, lo tenemos por WhatsApp. Wow. Y no, me encanta, Mario. Quiero suponer que este fue un viaje inesquecible para ustedes, para los que tuvieron la oportunidad de compartir esos momentos en el viaje, como es el caso de la persona que menciona. Pero también lo lindo es que ahora compartan toda esa experiencia con nosotros a través del libro, ¿no? Y acá, pues lo que estoy percibiendo es que la gente está un poco, es la historia de Mario y Marisa, es la bitácora de viaje, habla de Jesús y María Magdalena. Entonces, con base a esto, para terminar de entender, a ver, según yo, lo que he leído yo, más bien, el libro Amor en Magdala, también habla de este amor entre María Magdalena y Jesús. Y dice que fue un amor apasionado y sagrado, según lo que leí. Así que me gustaría preguntarles, ¿cómo fue para ustedes revivir este amor silenciado y olvidado por muchos, no? Bueno, es como vos decís, nosotros recreamos el amor que creemos que existió entre Jesús y María Magdalena, un amor que tuvo, por supuesto, sus momentos muy bellos, muy íntimos, un amor muy luminoso, y empezamos a recrearlo y a imaginarnos, estando ya en Magdala, nuestra habitación daba de lleno a la sinagoga del siglo I, que se encontró prácticamente intacta. Entonces nos imaginamos ahí la multitud, la gente esperando a Jesús, ese primer encuentro entre ellos dos. Entonces es muy fácil después, o no nos resultó tan complejo, poder recrear ese primer encuentro entre ellos habiendo estado en esa atmósfera. Porque estábamos ahí en Magdala, nuestra habitación, corrimos las cortinas y daba de lleno a la sinagoga. Esa sinagoga que habrá visto muchas veces a Jesús dar sus sermones y a María Magdalena escucharlo. Estar ellos ahí juntos. Quiero agregar algo. A ver, ¿qué va a agregar? Quiero agregar algo muy importante. Por favor. En la recreación histórica que yo realizo, tipo novela, claro, una recreación de la sinagoga de Magdala, es en realidad cuando Yoshua por primera vez va a predicar un Shabbat en la sinagoga y que, digamos, electricidad recorre esa sinagoga y cómo cambia. No es, en la recreación no están esperando a Jesús, en la recreación es la primera vez que lo van a oír, y ese momento que hay mucho aburrimiento, de tedio, bueno, están ahí, y de repente se corta todo y cambia el clima, hay un cambio de clima muy fuerte. A mí, no sé, me pone contento haber escrito esto, porque es como que yo estaba ahí, te juro. Te juro que yo sentía en cada momento, cuando pasó lo de Jerusalén, hice también otra cosa muy rara, porque como es novela lo podía hacer, porque me dijo Marisa que podía hacer cosas raras. Te aprovechaste, Mario, te aprovechaste. Crucé algo que yo siempre sospeché, pero que no hay ningún relato histórico, pero bueno, una sospecha. Crucé a Pablo con Jesús, con Yoshua. Crucé a San Pablo con Yoshua, cosa que... Pero los crucé bien. Muy bien. Los crucé bien, y creo que también esta parte da... porque estaba muy Miriam de Magdala, todo, pero mi Pablo tenía que aparecer aquí. Sí, porque si no, no era el libro de Mario Serrano, si no estaba Pablo. Pero lo crucé a Pablo, y me acuerdo que ella dijo, Pablo, ¿qué hace en esta obra Pablo? Pablo tiene que estar aquí, tiene que estar Pablo. Y está muy bien. Está muy bien. Está muy bien recreado esos encuentros,
el hecho de haber estado nosotros recorriendo esas calles, y por eso digo, vamos contando la historia de ellos, pero en el medio nos pasan cosas a nosotros. Entonces por ahí nos detenemos en un lugar, nos sentamos, y nos pasa de sentir una regresión. A mí me pasa de, cuando estoy en Magdala, sentir que volví a mi casa, una gran emoción, una energía muy fuerte. Después me pasa de, cuando llegamos a Jerusalén, estuve 3 días muy mareada, no me sentía como aturdida. Dije, si este es el lugar en el cual Jesús echó en su momento a los cambistas y a los que estaban ahí vendiendo, y ahora volver al Santo Sepulcro y ver el Yuk y todo ese mercado, digo, qué poco hemos aprendido. Bueno, entonces vamos contando un poco este relato de estas vivencias que vamos teniendo, con qué pensaría Jesús si hoy volviera y encontraría esta situación. Y por supuesto que el centro del libro es el amor, es nuestro amor y el amor entre Jesús y María Magdalena, y muchas circunstancias narradas desde la mirada de ellos dos, miradas muy diferentes a lo que hemos leído en los evangelios. Por eso también es una novela, porque nosotros recreamos sin delirar. Esto es importante, porque nos hemos tomado licencias, por supuesto, pero son licencias que creo que tienen mucho respaldo, y son cosas que ya muchas personas creemos, y que, bueno, hoy con los cristales del siglo XXI, por eso ponemos, ¿no? Es un amor del siglo I en el siglo XXI. Así es. Quería preguntarle un poco, nosotros hablamos de un árbol de la vida. Cuando yo empiezo a leer el libro, una de las primeras cosas que me encuentro precisamente es el árbol de la vida que ustedes hicieron, que está en el libro, que les va a encantar a todos. Y yo quisiera preguntar, ¿de quién fue la idea del árbol y cómo la desarrollaron? Si nos puede contar un poquito sobre este árbol, que tiene nombres de lugares físicamente hablando, ¿no? ¿Y por qué, o sea, por qué un lugar está directamente conectado con esta Sefirot, ¿no? Bueno, la idea del árbol fue de Marisa. Yo no no me esperaba, y dijo, yo creo que habría que tener como un mapa, y el árbol de la vida es un muy buen mapa, pero es verdad que lo que sucedía con el árbol no fue fácil. Este árbol, la verdad que no fue fácil, porque en realidad aquí yo me planteaba, y nos planteábamos juntos, después lo debatíamos, que yo quería ir al mensaje y otra vez no al mensajero. Es decir, yo no quería hablar tanto sobre el tema de la vida, lo que podríamos llamar la mitología de Jesús, sino dónde estaban los mensajes. Claro, esto es a veces muy difícil, porque los actos de una persona están también mostrando el mensaje que quiere transmitir. Y de repente encontrábamos que alguna sefirá, alguna dimensión, tenía mucho más, indudablemente, Tiferet en el amor y Gesed en la misericordia, ahí teníamos como de sobra. Pero había otras que eran como mucho más complicadas para tratar de definirlas, ¿no? Es decir, Od, Geburá, que eran mucho más difíciles de definir, y creo que se definieron muy bien, creo que se pudieron definir muy bien, porque se cambió mucho el árbol, se hicieron varios cambios en ese árbol con respecto a qué ciudad, porque claro, teníamos que hacer coincidencia de varios temas. Primero, intentar ver si el árbol funcionaba de mapa, de acuerdo a las ciudades que habíamos recorrido, y claro, había algunas situaciones en ese árbol que aparecían que no está geográficamente probada históricamente, entonces tampoco sabíamos dónde pudo haber pasado tal situación. Entonces el árbol fue bastante complicado, aunque la gente lo pueda leer como algo simple, nos llevó cierto tiempo por estos temas, ¿no? Es decir, nos sobraba información en una dimensión, nos faltaba información en otra dimensión. ¿Dónde habrá sucedido esto? ¿Y cómo? ¿O qué es lo que sucedió? Hay una recreación fuerte con respecto a la lapidación casi de la adúltera. Sí, ese fue el que más nos costó ubicarlo, bueno, pero lo ubicamos bien. Y mi herejía en el escrito es buenísima. Yo ahí me envié por eso digo, hay que estar abierto para leer este libro,
porque hay muchas cosas que desde el punto de vista, por eso esto no es de teología, que la No, gente no venga a buscar ni cristianismo, ni judaísmo, ni teología, creo que es un camino del amor. sí. Y así está planteado, ¿eh? Yo Y creo es que, interesante, perdón Marisa, adelante, adelante. no, perdón, digo, yo creo que nadie se va a escandalizar, creo, por lo que hemos escrito, porque, eh, bueno, dependiendo, ¿no?, la mirada de cada uno, pero si uno está abierto y con toda la apertura que hay ahora a la espiritualidad, creo que nadie se va como a horrorizar, sí se van a sentir desafiados probablemente. Y con respecto al árbol de la vida, hubo sí una dimensión que nunca dudamos, que fue Tiferet, que era Magdala. Eso fue inamovible, ¿no? Desde el inicio, que tiene que ver con el amor, el corazón. Entonces, ese era nuestro centro. Y a partir de ahí, después las dimensiones orbitando, y fuimos buscando, como muy bien dice Mario, el mensaje y dónde había ocurrido. Entonces, a partir de ahí, con nuestro mapa de viaje, fuimos ubicándolo. Y después yo quería un árbol de la vida más femenino, quería un árbol de la vida que no fuera rígido, ¿no? El circulito. Yo quería darle otro vuelo, algo más asociado a la intuición, a lo femenino. Mario lo va a mostrar, a ver si se Mira ve. qué hermoso, sí se ve. Tiene rosas, tiene abejas, la rosa está asociada a María Magdalena, la abeja también, porque los reyes merovingios, que se creían descendientes de la tribu de Benjamín y por ende descendientes del linaje sagrado de entre Jesús y María Magdalena, ellos tenían como tótem personal a su familia la abeja, porque creían que al descender ellos por la línea femenina, la abeja es matriarcal y ellos asociaban a María Magdalena con la abeja reina. Entonces, este árbol de la vida tiene Sí, femenino, es lo femenino, han feminizado al árbol de la vida, lo cual está muy bien, ¿no? Tiene lo cual está muy rosas, bien. tiene hojitas de laurel, y esas hojitas de laurel que hay entre medio también hacen referencia a los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena del sur de Francia, mis hermanos amados cátaros. Entonces, también cada detalle fue cuidado. Gio Sarmiento, que fue quien lo hizo, me entendió. 2 palabras le dije y plasmó el árbol de la vida mejor que yo no hubiera sabido expresarlo. Y ella entendió y le dije, yo quiero un árbol de la vida sutil, que esté asociado. ¿No se escucha? Se cortó un momento tu ¿Se micrófono, cortó? Marisa, pero ya se Ahí escucha. está. Ujú. A ver. ¿Ahora se escucha? Sí, ya se Ahora sí. escucha. Entonces, bueno, hicimos este árbol que ella captó muy bien la esencia de un árbol más femenino, pero que tiene mucha simbología. El libro tiene pequeñas perlitas de símbolos, de mensajes, frases, y bueno, creo que, no sé, a mí me gusta. A mí me encantó el árbol y sí, soy muy observadora y me estoy fijando en cada detallito del árbol y me dio la curiosidad por preguntar ese, bueno, de quién fue la idea y sí vi que el toque femenino tenías todo el toque de Marisa en el diseño del árbol, pero quedó increíble. Igual lo que dice Mario, que para 2 dimensiones tenía mucho para desarrollar y las otras un poco más difícil, pero yo creo que como cabalista pudiste encontrar muy bien el equilibrio entre Bueno, no lo toda. sé, yo tenía mucho temor que si estaba desequilibrado el árbol, quiere decir que Miriam de Magdala y Yeshua estaban desequilibrados. Me preocupaba llegar a esta herejía No, también. no. Todo está en la misericordia y todo está en el amor, pero tiene que haber. No, pero hemos encontrado en todas las dimensiones un equilibrio muy bonito, un equilibrio en esta historia que hemos recreado, que para mí fue, ya te digo, para los dos, pero yo tengo que hablar desde esa novela histórica a la que tanto me resistía, y que creo que, y está muy bien también este tema de la sensación que tuvimos de decir, esto tiene un límite, Sí. no tiene sentido agregar cuando hay tanta concentración de sentimiento y de tema tan pocas páginas. Es decir, ¿para qué vamos a alargar en una extensión ya que veíamos que ya la obra
enviaba el mensaje que queríamos. Es decir, no tenía más sentido continuar agregando, ¿no? Entonces me di cuenta que está muy comprimido, pero es muy fuerte, digamos, yo creo que el mensaje, y es un mensaje de amor, claramente. Pero dado que es una novelado, a mí me gusta porque cada relato de cada lugar que estuvieron también deja el espacio para la imaginación de uno mismo, ¿no? Qué linda. Porque yo sí, cuando leo un libro, yo me meto en la historia y yo me traslado al lugar y yo estoy imaginando como si yo estuviera ahí viviendo este momento, ¿no? Entonces también lo lindo de esto es que al no hacer un relato tan largo, nos dan la oportunidad a los lectores también de echar a volar nuestra imaginación y quizá agregar o que, no sé, ¿no? También hay un punto que me parece importante, que es que a través de lo que es Miriam Magdala, se reivindica también una parte de la historia de Israel con respecto a la tribu de Benjamín. Tú sabes que la línea mesiánica en general siempre fue la línea de Judá. Y Judá y Benjamín representan siempre esa división de los reinos. Entonces, siempre a mí me llamaba la atención, que no es extraño, que haya sido alguien de Benjamín la que se enamorara de un hombre de Judá, porque a lo largo de la historia siempre hubo una gran división. Y a mí también me parecía, y lo hemos hablado, algo curioso, de que Saulo de Tarso, San Pablo también era de la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces es como que el siglo I, de alguna manera, intenta terminar con esa división que había aparecido antiguamente de los dos reinos, ¿no? Del reino de Israel del norte y del sur. Y esto también yo creo que también está en la obra. En la obra hay cosas muy curiosas, ¿eh? Cuando yo a veces vuelvo a leer la obra, digo, wow, ¿esto hemos puesto? Dios mío, a veces me olvido de las bombas que usamos en la obra. Y dije, ¿esto hemos puesto? Dios mío. Estamos acostumbrados a lanzar bombas. Sí, no, pero nosotros, de todas maneras, en algunos puntos dijimos, ¿esto lo vamos a publicar? ¿Esto qué fue? Así, les voy a contar un secreto. Yo también cuando leí el libro, dije, también me quedé sorprendida, así que... Hay partes que yo digo, wow, ¿qué es esto? Estoy encantando mucha intimidad, pero feliz, no me importa, mira. Muy bueno, feliz. No, y se nota, y yo creo que Marisa llegó a sacarte un poco de la zona de confort, quizá de tus tesis doctorales, de todos los ensayos, y te permitió... probar esta otra parte, y eso es muy lindo. Yo creo que ambos aportan uno en la vida del otro. Sí, es hermoso. Yo siempre en las clases de Cábala declamo por salir de la zona de confort, pero no me daba cuenta cuál era la mía. Entonces dije, hasta ahora me saca de mi propia zona de confort. Qué lindo, qué lindo. Bueno, quisiera preguntarles un poco, no saliendo del tema, pero un poquito. No quiero dejar pasar la pregunta. En cuanto a las regresiones mencionadas en el libro, ¿a qué ciclo hacen referencias? Bueno, siglo I, siglo IV, no recuerdo si fuimos a la época de las cruzadas, creo que no. En un momento lo habíamos hablado con respecto al castillo de los cruzados en Safed, pero yo no quise irme al siglo XII. Pero es entre el siglo I, en el II no hay nada, es siglo I y siglo IV, pero la gran mayoría es siempre el siglo I. El siglo IV yo lo vi como una importante recreación para el cierre de la obra. Es decir, yo vi el siglo IV como diciendo, aquí tenemos que reivindicar algo que se perdió después de 20 siglos, o 16 en este caso, pero que sucede en el siglo IV, no lo vamos a contar porque es el final del libro. No se puede contar. No hay que spoilearlos. Y creo que es algo muy fuerte, como diciendo, aquí pasó algo, hubo una gran injusticia en el siglo IV, y hay que volver a reivindicar. Yo creo que la obra es una recreación mayoritariamente del siglo I, pero que de alguna manera el siglo IV muestra ahí como la traición de lo que sucedió frente al siglo I, ¿no? Pero creo que... está muy curiosa. Sí, pero no podemos contar el final de la obra. No, es que hemos hablado de tantas cosas que tiene el libro, bitácora de viaje, árboles de la vida,
de Jesús y María Magdalena es una infinidad de cosas, está muy jugoso, aunque como dicen, pequeño, no es una obra muy amplia que se diga, pero está muy jugoso en cuanto a muchas cosas que nos están compartiendo, ¿no? Mira, te voy Bueno, a contar una anécdota. Cuando con Mario dijimos, bueno, hasta acá, podríamos haber seguido mucho más, haber puesto muchos datos históricos, podríamos habernos agarrado de las cruzadas, haber ido a la Edad Media, entrar con el catarismo, pero no era el objetivo. Entonces un día hablando con Mario, a ver, el libro tiene 100 y algo de páginas, y Mario me dice, ¿cuántas páginas tiene el Principito? A ver, vamos a buscar el Principito. Tiene 95 páginas. Y mira, entonces el libro es lo que tiene que ser, es una perlita. me No encanta. queríamos hacer algo, pero es un libro muy potente. No hace falta que sea el tamaño de una Biblia, por llamarlo de una manera. Entonces, estamos muy felices con el producto terminado, porque está hecho con el corazón y porque creemos que tiene la dimensión justa, Sí, ¿no? sí, totalmente. Porque no teníamos una sensación de agregar, No, podríamos haber agregado mucho más, de podríamos haber historia, agregado de... más, pero creo que iba a alargar Sí, innecesariamente al lector, porque ya el lector creo que tiene ahí los puntos claves que lo van a movilizar. Y creo que sí, cada 2 páginas se moviliza, con lo cual imagínate sí. que tú Así lo mismo, es. bueno, tú tendrías que, como lectora inicial, comentar qué te ha parecido la obra. Creo que es muy importante. Luciana, de tu buen deseo. Increíble, increíble. La verdad es que es eso lo que digo. Yo voy ojeando, primero mirando el diseño que quedó hermoso. También quiero felicitar, me parece que también es compañera de la escuela Sí, de Sí, 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 Cábala. entrenamiento. Increíble, me encantó el trabajo de diseño que hizo. Obviamente quiero suponer que ustedes fueron la que la fueron guiando y todo el proceso. Y cada página era una sorpresa, una mm, sorpresa. Entonces, a mí me parece muy lindo y muy, mm, ¿cómo les puedo decir? Me parece que fueron muy valientes para empezar en compartir, porque hay mucho de su vida personal y privada, ¿no? Como Sí. Mario bien decía al inicio, uno pues tiene la vida un poco más reservada y de pronto, yo como lo entiendo, les voy a decir, es que es tanta la felicidad y tanto el amor que están sintiendo que no lo pueden contener dentro de la vasija. Es Más o así, menos. se salió, se escapó. Entonces, toda esta luz que ustedes, de alguna forma, y la unión que tuvieron recientemente, por cierto, felicidades, Gracias. y gracias. a través de todo este viaje de peregrinación que hicieron, parece que la luz de las vasijas se desbordó, ¿no? Y tuvo que salir para poder iluminar a otros. Así es como yo veo la obra, ¿no? Entonces, es muy lindo, a pesar de que comentan, pues hay partes noveladas. Yo no sé si porque tenemos un poco más de contacto, los conozco y estudio en la escuela de Mario y Marisa es parte de nuestro equipo. Bueno, yo logro percibir qué parte es la novelada, qué parte es la real, qué parte es de la vida de ustedes, qué parte es histórica y ojalá la gente también lo pueda diferenciar y saber y no escandalizarse, ¿no? Como bien dice Marisa, yo creo que es un regalo para todos nosotros, es una obra auténtica, es una obra, eh, como dice Marisa, que... ¿Cuál fue la palabra que utilizaste, Marisa? Que nos enfrenta, que Que nos desafía, que nos nos desafía. desafía, esa es la palabra, nos desafía a todos y deja también la oportunidad de que uno pueda volar la imaginación y pensar, ¿y si hubiera sido así? ¿Y si realmente hubiera pasado? Claro. ¿No? Entonces, a indagar un poco más también acerca de todo esto. Y Antes, yo, perdón, Jusiane, antes de ir terminando, quiero decir otra cosa que me estoy acordando, y es otra de las recreaciones heréticas, que es la boda de, Decime, ¿te amor, acuerdas? decí. La recreación de la boda, no digo más porque es Es muy fuerte. fantástica. Bueno, tú lo has leído, así que la recreación de la boda de los invitados de la boda, es que yo no los quiero espolear porque quiero que
que compren el libro y que lo Claro, lean y que lo tengan. Entonces, claro. también así como que estoy dando No, mi no opinión, quieres pero dar toda la información. Claro. sí, cuidando un poquito la información, aunque al final de la entrevista ahí tenemos un pedacito que me autorizó Marisa, porque creo que va a ser un gran cierre. Pero Mm, bueno, yo así. quisiera, bueno, un poco entrar en aprovechar la entrevista y la oportunidad de que estamos hablando de Jesús, de María Magdalena y todo esto y hacer unas preguntas. Tengo dos preguntas específicas, una para ti, Mario, y otra para Marisa. Y la primera sería para ti, Mario, aprovechando esta oportunidad, quisiera preguntarte a ti como judío, como historiador, ¿ok? Me gustaría saber si en la época de Jesús era posible que un varón de 30 años y maestro de las escrituras no fuera casado, sobre todo por el tiempo, o sea, teniendo en cuenta el tiempo promedio de vida en aquella época. Como judío, me gustaría que nos contestaras, porque sé que es una persona que pues tiene amplio conocimiento y que nos puede aclarar un poquito esto. A ver, podían existir indudablemente excepciones, pero la regla era de que todo rabino tenía que tener una mujer, porque si no, como dice el Talmud, es medio hombre. A esto podía haber excepciones, las hubo, el propio Talmud lo explica, pero eran estos rabinos vistos muy mal por sus compañeros, por no haber estado unidos. Inclusive hay críticas, aquellos que tomaron la decisión de no tener un matrimonio ni tener familia y dedicarse solamente al estudio de la ley. Esto se veía muy mal, de manera muy negativa. Así que las posibilidades de que él haya estado casado son muchas. Esta es la realidad. Y no solo esto, sino también de que él, por supuesto, invitó a su grupo, a su movimiento, personas que en su mayoría también estaban casadas, ¿no? Simón Barioná, a quien conocen como San Pedro, él estaba indudablemente casado, algunos dicen que podía estar viudo, pero curó a su suegra. Felipe en los gnósticos aparece como casado. Ujú. Pablo no sabemos qué relación pudo haber tenido con Tecla. Es decir, en definitiva, el siglo I, muy difícil, en la tradición judía, tú fíjate que está el procrear y multiplicaos del texto de Génesis, y esto da casi una imposibilidad a la idea del celibato. El celibato empieza de manera muy posterior, estamos hablando Muy del siglo posterior. III, en algunos sitios monásticos de Egipto, con San Pacomio, y en Asia Menor con San Antonio. Tampoco era una regla de la iglesia, los sacerdotes en el siglo III, IV también se casaban. Ujú. Entonces, las posibilidades de que un rabino no haya estado casado son casi ínfimas. Probablemente Jesús, indudablemente, casi podríamos decir que estaba casado. Claro que alguien va a decir, bueno, ¿qué pruebas hay de esto, no? Y bueno, esto es como ya entrar en la cuestión de las pruebas, es saber cuál era la prueba de que Abraham y Sara estaban casados. Es decir, esto es muy difícil Ujú. empezar con el tema de las pruebas, ¿no? Pero el siglo I, la gran mayoría de los rabinos, si no estaban casados, se veían con ojos muy negativos, se veía muy mal una situación, hubiera sido una excepción, y una excepción que si hubiera sido esta excepción, seguramente en algún momento los fariseos se lo hubieran dicho a Jesús en sus debates. Que no Claro. haya aparecido. Es decir, sí, los fariseos, y dentro del movimiento fariseo Jesús debatía con los fariseos de manera muy normal, muy habitual, ¿no? Como se interpretaba la Torá. Si los fariseos hubieran visto un célibe, ya te digo que le hubieran dicho, mira maestro, dicen las escrituras que el hombre tiene que estar con una mujer, Ujú. tiene que procrear, nadie lo desafía. Es extraño que los fariseos a una persona célibe no lo hayan desafiado en este punto. Y para mí, el no desafío de los fariseos es una prueba de que Jesús estaba casado. Así es, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, Marisa, a ti. En tu opinión y según tus investigaciones, ¿por qué las personas se escandalizan al punto de negar rotundamente la posibilidad de que Jesús fuera un hombre casado, ¿no? ¿Acaso tendrá que ver esto con la pluma mentirosa, costumbro decir de algunos escritores, para negar la figura de María Magdalena y lograr hacerla caer en el olvido?
Ujú. Bueno, hay distintas interpretaciones, ¿no?, que se pueden dar a entender por qué la gente se escandaliza. Primero porque venimos de siglos y siglos donde se habla de un Jesús célibe, de una Madre Virgen, y donde también lamentablemente se habla de una María Magdalena prostituta. En vez de darle el lugar que legítimamente a ella le correspondía al lado de Jesús, la Iglesia se encarga de acallarla, de enterrar su evangelio, de silenciarla y sobre todo de ensuciarla. Entonces, ¿para qué? Para reforzar esa imagen de un Jesús célibe, de un Jesús inalcanzable. La idea era que los hombres no creyeran que se iban a poder parecer a Jesús. Entonces poner a Jesús de una manera muy elevada, muy de poco acceso, si se quiere, y darle ese carácter de divino, de Dios. Entonces, para darle ese carácter de Dios, no podía estar casado. Pero más allá de eso, la gente que al día de hoy se sigue escandalizando, creo que tiene que ver con una cuestión cultural, de algo que se ha tratado durante siglos de imponer. Y yo creo que, a ver, entender que Jesús caminó esta tierra, tuvo una compañera de vida, tuvo una esposa, tuvo descendencia, lo humaniza muchísimo, lo hace muy cercano. Creo que al contrario, nos hablan de una historia de amor muy fuerte que lamentablemente fue acallada y fue escondida, que probablemente en su tiempo se sabía, porque algunos investigadores dicen que habitualmente los evangelistas registraban lo inusual. ¿Qué era lo inusual? Lo que ellos consideraban que era un milagro, la virginidad de María es algo inusual. Entonces, no registraron que estaba casado porque era un hecho que podía pasar desapercibido. Hay otras teorías que dicen que no se cuenta de la descendencia de Jesús con María Magdalena para preservar justamente esa descendencia y que el Imperio Romano no los mate. Entonces, que por eso se cuenta menos de la vida de María Magdalena de lo que quisiéramos saber, tener más información. ¿Qué pasa con ella después, que se sabe que estuvo en el sur de Francia? Y ahí hay mucho texto, mucha tradición oral. Bueno, aquí, perdón que te Sí, interrumpa, esto agrega un dato histórico del año 92, que pertenece a fines del siglo I del emperador Domiciano, donde el emperador Domiciano empieza a ver que los judíos se quieren levantar otra vez contra Roma. Siempre hay que entender que Mesías es un levantamiento político contra exacto. Roma. Siempre está así, en las coordenadas de la época, claramente. Entonces, ¿qué hace Domiciano? Llama a dos sobrinos nietos de Jesús a Roma, porque aparentemente los acusan de instigar a una rebelión política en el 92. Claro, hacía 22 años que había terminado la destrucción de Jerusalén del 70. Entonces, que una persona que seguía teniendo mucha fuerza, a pesar de que había desaparecido de la historia, esto a ojos de Roma podía ser otra rebelión del pueblo judío contra Roma. Y si un descendiente decía, yo soy el nieto o soy el bisnieto, fíjate, detienen a los sobrinos nietos en el año 92, Exacto. muestra de que sus descendientes se tenían que ocultar, indudablemente porque cualquier descendiente era una rebelión política contra Roma. Por lo tanto, los descendientes, no solamente me imagino de la proclamación mesiánica de Jesús, sino de quizás todos los posibles mesías que hubo en la historia judía, sus descendientes constituían un gran peligro a ojos de Roma. Cualquiera podía decir, soy el nieto de tal y levanto al pueblo de Israel. Por lo tanto, las posibilidades de que estos descendientes hayan pasado desapercibidos son indudablemente muy altas, porque estaban bajo la mira de que Roma los detecte, porque podían levantar al pueblo judío contra Roma. Ya te digo, la prueba histórica es el año 92, cuando Domiciano detiene a dos sobrinos nietos de Jesús acusados de conspiración al imperio y de poder levantar otra vez al pueblo de Israel contra Roma. Imagínate. Y bueno, yo quisiera preguntarles, aprovechando, ¿en qué momento de la historia se decide que Jesús debe representar la figura del celibato cuando la mayoría de sus discípulos incluso eran casados? Bueno, la mayoría de sus discípulos, y de hecho hay unas cartas de San Clemente de Alejandría que él afirma firmemente que Pablo estaba casado, cuando sabemos que hay escritos de Pablo donde Pablo dice, bueno, hagan como yo, no se casen. Y San Clemente de Alejandría va a decir que Pablo, en la epístola 1 de los Corintios, él habla justamente de los derechos que él tiene, y dice, ¿acaso no tengo derecho a llevar conmigo una mujer, a llevarla a comer a la casa de alguien, como hacen los hermanos de Jesús y todos los apóstoles? Entonces, si bien sabemos que Felipe estaba casado y tuvo 4 hijas mujeres, sabemos de Pedro,
la mayoría sabemos que estaban casados. Hubiera sido una rareza que Jesús no lo hubiera estado. Entonces el celibato se refuerza en el año 1074, en el Concilio de Roma, cuando allí, y es por un motivo personal que se hace esto, el Papa Gregorio VII, hay un rumor muy grande de que él está enamorado de una mujer, la condesa Matilda de la Toscana. Entonces él, para echar por tierra esos rumores, y esto lo pueden googlear, está escrito en todos lados, hay mucha información, para echar por tierra esos rumores de que él estaba y que de hecho se había casado como en secreto con ella, él refuerza el celibato, ¿no? Y él se quiere poner como ejemplo. Entonces, a partir de ahí es que se empieza a imponer muy estrictamente el celibato a los hombres de la iglesia. Lo que pasa es que hay que decir la verdad, la triste verdad del celibato, de las causas reales del celibato, porque tú piensas que si un noble tenía 4 hijos y de estos 4 hijos 2 entraban en la iglesia, la mitad de la herencia del noble iba a la iglesia. El celibato es una estructura económica muy potente en la Edad Media. Es decir, el celibato hacía que gran parte de las herencias de condes y duques pasaran a manos de la iglesia, porque al no tener hijos, un célibe firma que su patrimonio pasa a manos de la iglesia. Sí. Por lo tanto, aquí hay un tema económico. La iglesia se volvía económicamente más poderosa en la medida en que uno firmara el celibato. Luego se iba con otra mujer o nada, mientras daba ya los bienes a la iglesia, ya esto estaba arreglado. Y por otra parte, también el celibato refuerza que tú tengas 24 horas una persona sin familia a disposición de la iglesia. Es decir, no tienes preocupación de mujer ni hijos, y entonces 24 horas tienes un obrero a favor de la institución. Por los dos sitios la justificación es fuerte. Claro. Tienes miles de personas, 24 horas, que están trabajando para tu institución, y tienes una gran parte de la herencia de Europa. Queda claro que el celibato tenía mucha fuerza para ser instaurado. Bueno, construyendo sobre lo que está diciendo Mario, este papa que yo digo, Gregorio VII, justamente lo que pasó tuvo que ver con esto. Matilda no tuvo descendencia, dejó todos sus bienes, todas sus tierras, ella era una mujer muy acaudalada, a la iglesia, y es de las pocas mujeres, hay solo 3 mujeres enterradas en el Vaticano, y la condesa Matilda Canosa de la Toscana está enterrada en el Vaticano, dejó todos sus bienes. A mí no me gusta mucho Matilda, te digo, porque es la tía de Godofredo que le sacó el dinero a Godofredo. No, lo que pasa es que Matilda estaba casada con el tío de Godofredo. Cuando Godofredo muere, le deja a su sobrino, es decir, a Godofredo de Bouillon, pero ella dice, no, yo era la esposa, las tierras me tienen que quedar a mí, y ella lucha y recupera las tierras para sí. Igual Godofredo se va a Jerusalén a recuperar el Santo Sepulcro y dice, tía Matilda, quédate con todo, no me importa. Y toda esa fortuna... Eso demuestra el nivel de Godofredo frente a una pero tía ella lo da a la iglesia. Que buscaba el dinero, nada más. La tía no buscaba el dinero, la tía hizo muchas obras, la tía fue una mujer formada en las descendencias de este sagrado linaje entre Jesús y María Magdalena. Bueno, hay que conocer bien la historia, hay que ir a Manto, Baluca, a Ferrara, a las tierras de mi querida Matilda, donde se conservan allí unas hermosas reliquias de Jesús. Ella manda construir también un puente en honor a María Magdalena. No la defiendo, se llevó las tierras de Godofredo, pero era de su marido, así que no lo sé. No sé, no vamos a entrar en esta discusión. Lo que quiero decir que por este amor se reforzó el celibato en el año 1074, por el amor de Matilde. Imagínate, lo que nos comenta Mario incluso es una razón más para que Jesús no haya sido célibe. Pero bueno, exacto. Es una cuestión de incluso sentido común. Yo creo que hablando de pruebas, yo creo que lo más que pudiéramos fijarnos es cómo vivía la gente en aquella época. ¿Cuáles eran sus costumbres? Es un tema un poco de la sociología, Mario, antropología, quizá. Sí, bueno, las costumbres del siglo I son a veces no en todo el imperio tenían las mismas costumbres. El mundo judío tenía costumbres muy específicas, basadas en la jurisprudencia, en una halajá que comenzaba a desarrollarse. Y como sabemos que comenzaba a desarrollarse, justamente por todos los debates entre Yeshua y los fariseos. El debate entre Yeshua y los fariseos para una persona judía son muy interesantes, porque muestran cómo estaba naciendo la tradición que después va a aparecer en el Talmud.
Por eso se ve muy interesante. A veces cuando un cristiano lee el Nuevo Testamento, parece como que todos los fariseos lo están persiguiendo a Jesús, de una manera que no es así. Nosotros sabemos que Yoshua con los fariseos estaba en un debate, como los debates de todos los rabinos alrededor de la Torá, ¿no? Y creo que hay que verlo así, no hay que verlo como una persecución. Si había algún tipo de persecución, indudablemente era de este grupito saduceo que estaba en connivencia con las legiones romanas, ¿no? Pero, por supuesto, siempre hay que mirar la ambientación, y la ambientación queda clara, es judía en el siglo I, las costumbres son judías, los matrimonios son judíos, y si uno no entiende el judaísmo del siglo I, es imposible entender cómo nació el cristianismo. Claro, claro. Mario, quisiera comentar porque antes de que iniciara hablábamos que había muchas mujeres acá conectadas. Mira, acá hay un comentario de Claudio Palomo. Dice, celebrando mi cumpleaños justo hoy, escuchando a tan admirados hermanos de camino. Los amo a los dos. ¿Dónde puedo encontrar el libro? En México. Saludos afectuosos. Mi amor, gracias. Gracias, muchas gracias. Sí tenemos a varias personas y sí hay varones conectados. Hay muchos comentarios por acá. Hay más preguntas, pero bueno, yo no sé, llevamos más de una hora. Mario, no quiero abusar del tiempo de ustedes. Mario, creo que me parece muy bien terminar aquí la presentación. Estamos muy felices de que el Instituto Shalem haya realizado la presentación. Y bueno, no sé si quieres decir unas palabras, Marisa. Yo estoy honrada y bueno, perdóname que te interrumpa antes de que diga unas palabras. A mí me gustaría cerrar la entrevista como había comentado con Marisa, pero sí. Marisa, ¿crees que me puedes ayudar con esta lectura del final? Siento que no me va a salir bien la voz. Combinamos Marisa y yo que íbamos a compartirles un pedacito del libro que es justamente la parte final y que me parece lo más importante para cerrar porque habla justamente del amor. Así que adelante, Marisa. Lo tengo aquí abierto y entonces yo lo voy a leer. Dice, por las venas de toda la humanidad, la energía del amor recorrió siglos y siglos. Un Adán que prefirió cambiar el paraíso por Eva. Un Abraham que a pesar de las risas de Sara confió en Dios. Un Isaac que no tenía aptitudes para buscar a su Rebeca, pero la encontró. Un Jacob muerto de amor por su amada Rachel. Un Yosef que por amor se casó con la hija de un sacerdote idólatra. Un Moisés que encontró a su amada Séfora en medio del desierto, donde se le reveló el Dios de Israel. Un Boaz que por amor eligió a Ruth, la moabita. Un David enceguecido por la belleza de Betsabé. Un Salomón que vivió seducido por el amor de la Sulamita. Una Judith que no pudo amar a Holofernes porque amaba más a su pueblo. Una Esther que salvó a su pueblo por el amor del rey. Un Yeshua que enseñó los grandes secretos de la Torá a su amada María Magdalena y que fue la única que se quedó por amor a los pies de la cruz. Hermoso. Un San Pablo que recorrió el Imperio Romano con su amada Tecla. Un San Jerónimo que, amando a Santa Paula, pide ser enterrados juntos. Un Abelardo castrado por el amor hacia su amada y alumna Eloísa. Una Marta que conoció a su amado Jorge. Una Violeta que conoció a su amado David. Todos ellos, hombres y mujeres, que amaron, que sintieron en sus almas la unidad con Dios. Todos ellos son nuestro ejemplo de amor y fuerza, la fuerza del amor. Mario y Marisa Sabán. Hermosísimo, y yo a esta lista al final agregaría un Mario y una Marisa, que han roto con los paradigmas de las religiones y de la sociedad en nombre del amor. Queridos, los amo. Gracias por la entrevista. Te queremos mucho, Jusiane. Igualmente, y espero que pronto nos estemos viendo en persona. Dios quiera, amén, que así sea. Gracias a todos los que están allí, que nos acompañaron. Muy felices. Gracias. Los quiero, bye bye.